Bienvenidos a la clase número 2 de electrónica básica aprendiendo con Henry. No se le olvide que este curso es para principiantes y vamos a continuar en esta clase conociendo los conceptos básicos que debemos tener para una mejor comprensión de lo que es la electricidad y la electrónica. Hemos ya elaborado nuestro primer curso y lo invitamos a aquellas personas que no lo han visto para que se tomen el tiempo y lo observen para que podamos formar esas bases que necesitamos y que nos van a ser útil más adelante. Así que bienvenidos a la clase número 2. Debemos tener en cuenta que la electricidad es la base fundamental para la electrónica. La electrónica nace en base a la electricidad. Y aunque no hay una forma específica de definir la electricidad, podemos decir que es una forma de energía o un medio que actúa en la materia. Otra forma de conocer la electricidad es como una corriente eléctrica y se define como un movimiento o flujo de electrones realizado a través de un conductor. Para que este movimiento se genere, se necesita de una fuerza especial aplicada a este conductor llamada fuerza electromotriz. Por ejemplo, el voltaje que se genera o que está acumulado en una batería es una fuerza electromotriz. Entonces, cuando nosotros hacemos funcionar cualquier equipo en base a las baterías, esa fuerza electromotriz es el voltaje que está acumulado en esas baterías. Cuando conectamos un electrodoméstico a la red de 110, esa energía que nosotros aplicamos a través del cable que viene del tomacorriente hacia el electrodoméstico o el equipo que vamos a utilizar, esa es la fuerza electromotriz. Más adelante vamos a ver qué tipo de voltajes o de corrientes hay. Entonces la electricidad o la fuerza electromotriz también se conoce como voltaje. Para entender mejor lo que es la electricidad debemos conocer los principios básicos, como son la materia. Y podemos definir la materia como todo lo que existe en el universo. Ocupa un lugar en el espacio y que podemos ver y tocar, incluso aquellas que no podemos ver pero que sabemos que existen. Por ejemplo, como el oxígeno. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir a través de nuestro cuerpo cuando estamos respirando. La materia está conformada por pequeñas partículas conocidas como moléculas. Estas moléculas están unidas entre sí por enlaces conocidos como unión molecular. Entonces, dependiendo de qué tan unidos estén o qué tan fuertes están realizadas estas uniones, la materia toma los siguientes estados, como son. Para este caso vamos a tomar como ejemplo el agua, el estado sólido. En el estado sólido las moléculas están fuertemente unidas. Podemos decir que casi son irrompibles. Para el caso del agua, este estado sólido lo podemos lograr a través de temperaturas muy bajas. De las temperaturas muy bajas, el agua se solidifica. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas se unen tanto que se vuelven casi que irrompibles. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen una forma definida. En este caso podemos ver que el agua se ha tomado la forma de un cubito de hielo. En el estado líquido ya la unión no es tan fuerte. Entonces podemos encontrar las moléculas más libres. ¿Por qué se caracterizan? Porque no tienen una forma definida. Acuérdense que estamos hablando del agua. Entonces
¿Qué forma va a tomar el agua? Del recipiente que lo contenga. La figura nos está demostrando un vaso, entonces el agua en su estado líquido toma la forma del envase o del vaso. En el estado gaseoso, la unión molecular, esta unión molecular no existe. Las moléculas están libres, están gravitando libremente. No tiene forma y se caracterizan porque se pueden acumular en grandes presiones. En el estado plasmático, si nosotros observamos esta figura entre este átomo de gaseoso y el átomo plasmático, las moléculas están libres. En el estado plasmático las moléculas están igual que en el estado gaseoso, están libres. Por eso ustedes pueden escuchar cuando dicen que el gas plasma. Pero para nosotros convertir ese gas o llevarlo al estado plasmático, deben someterse a temperaturas muy altas. ¿Por qué? Porque en el estado plasmático las moléculas se caracterizan porque están ionizadas. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrar en los electrones polaridades definidas. Vamos a encontrar positivos y vamos a encontrar negativos. Pero para nosotros llegar a este estado plasmático, vuelvo y le repito, debemos someter este gas plasma a temperaturas altas. Es ahí donde ustedes oyen hablar de televisores con pantalla plasma. Y como vamos a ver más adelante, en un televisor plasma se caracteriza porque manejan voltajes bastante altos, por arriba de 250 hasta 300 y más voltios. Entonces, ese voltaje alto se utiliza ¿para qué? Para calentar este gas plasmático. Este gas que está aquí se calienta a través de voltajes altos para convertirlo en plasma. La parte más pequeña, el compuesto más pequeño de la materia es el átomo. Y el átomo está compuesto por una parte central conocida como núcleo, donde vamos a encontrar componentes con carga positivas llamados protones y componentes sin ningún tipo de carga llamadas neutrones. Alrededor de este núcleo y girando en órbita vamos a encontrar los electrones caracterizados porque tienen carga negativa. Entonces, por ley de la física, recuerden que cargas contrarias se atraen. Por lo tanto, los protones van a ejercer una fuerza de atracción hacia los electrones. Y caso contrario también, los electrones van a ejercer una fuerza de atracción hacia los protones. Te decimos, cuando tenemos el mismo número de electrones y el mismo número de protones, que la fuerza gravitacional es estable. Habíamos mencionado que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en órbitas. Para su estudio a cada órbita se le ha asignado una letra. Y en cada órbita vamos a encontrar un número determinado de electrones. Así que, por ejemplo, para este caso, en la primera órbita, identificada con la letra K, vamos a encontrar hasta 2 electrones. En la segunda órbita, que se le ha asignado la letra L, vamos a encontrar hasta 8 electrones. En la tercera órbita, identificada con la letra M, vamos a encontrar hasta 18 electrones. En la cuarta órbita, identificada con la letra N, vamos a encontrar hasta 32 electrones. En la quinta órbita, identificada con la letra
O vamos a encontrar el mismo número de electrones que en la letra N, o sea 32 electrones. En la séptima órbita identificada con la letra P vamos a encontrar 18 electrones. Y la última órbita que podemos encontrar en un átomo es la correspondiente a la letra Q y vamos a encontrar hasta 8 electrones. Entonces, recordemos que hay una fuerza de atracción que va de menos a más, de electrones positivos a los protones. Esto hace que haya una fuerza de atracción entre estos componentes. Pero a medida que se van alejando los electrones que están más distanciados del núcleo, esta fuerza de atracción se va perdiendo, se va disminuyendo. Y es así como vamos a encontrar que en el último electrón correspondiente a la última órbita, la fuerza de atracción es mucho menor que si la comparamos con la fuerza de atracción de la órbita número 1. Ya conocemos que los átomos están conformados por una parte central llamada núcleo y que alrededor de ese núcleo están los electrones. En este caso, si observamos en el núcleo, vamos a encontrar 6 protones, o sea, 6 componentes de carga positiva, y alrededor de ese núcleo vamos a encontrar 4 electrones. Por lo tanto, hay una diferencia de más 2 con carga positiva. Por lo tanto, decimos que este potencial es un potencial positivo en más 2. En la otra figura, en el mismo núcleo, vamos a encontrar 6 electrones igualmente, pero alrededor de las órbitas vamos a encontrar 8 electrones. Por lo tanto, están superando las cargas negativas a las cargas positivas en 2. Y decimos que este átomo es de potencial negativo en menos 2. Podemos observar acá que se van a encontrar átomos con igual número de electrones y protones. Por lo tanto, cuando nos encontremos con este caso, decimos que el potencial es neutro. Si la prelación de las cargas es positiva, decimos que el potencial es un potencial positivo. Caso contrario, si lo que están prevaleciendo son las cargas negativas, decimos que este átomo es negativo. Analicemos la estructura atómica de estos materiales que son los que más con los que vamos a trabajar en la parte de electricidad y la electrónica, como son el átomo de cobre, cuya composición atómica nos dice que tiene 29 protones, 35 neutrones en el núcleo y en las órbitas 29 electrones. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces decimos que en la primera órbita vamos a encontrar alojados hasta 2 electrones máximo. En la segunda órbita vamos a encontrar máximo hasta 10 electrones. Entonces tenemos 8 y 2 son 10. En la tercera órbita vamos a encontrar alojados hasta 18 electrones. Y 10 que llevábamos más 18 estaríamos hablando de 28 electrones. Y en la última órbita vamos a encontrar un electrón. Entonces, si hacemos la suma, eso nos dan 29 electrones. Pero en su composición atómica vamos a encontrar también 29 protones. Por lo tanto, decimos que este átomo es un átomo neutro, ¿cierto? No tenemos en cuenta la cantidad de neutrones para lo que es el funcionamiento de este átomo como conductor eléctrico. Otro de los átomos con los que vamos a trabajar es el de silicio.
Entonces nos dicen que el átomo de silicio está conformado en el núcleo por 14 protones, 14 neutrones y 14 electrones. Entonces es un átomo bastante estable. ¿Cuántas órbitas tenemos? 1, 2 y 3. En el átomo de cobre teníamos 1, 2, 3, 4 órbitas. Una órbita más que el de silicio. En el átomo de germanio vamos a encontrar 32 protones y 41 neutrones en el núcleo. Y en sus órbitas vamos a encontrar 32 electrones. Quiere decir que haciendo la suma por correspondiente a cada órbita nos vamos a encontrar con 32 electrones. Estos átomos de silicio y de germanio son muy utilizados en los componentes o en los materiales semiconductores, que más adelante vamos a ver por qué se le conocen semiconductores. Quiero que tengamos en cuenta que siempre vamos a encontrar en la última órbita electrones que pueden ir dependiendo de su órbita y de la cuánta órbita que tenga. Entonces vamos a encontrar unos electrones en la última órbita. Estos electrones que están alojados en la última órbita, por ejemplo en el átomo de cobre, vamos a encontrar un electrón en su última órbita. En el átomo de silicio vamos a encontrar 4 electrones. Y en el átomo de germanio vamos a encontrar también 4 electrones. A estos electrones que están aquí alojados en la última órbita se le conoce como electrones de valencia. Y estos son los que nos van a permitir, cuando nosotros apliquemos una fuerza electromotriz, generar un desplazamiento para producir una corriente eléctrica. En la parte superior de esta diapositiva vamos a encontrar átomos en cuya órbita vamos a encontrar entre 1, como en este caso el átomo de coro, hasta en su última órbita 4 electrones, como en este caso el de silicio. Igual en el átomo de cobre vamos a encontrar también un electrón. La diferencia entre el átomo de cobre y del oro es que el átomo de oro tiene más órbitas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 órbitas. El de cobre tiene 1, 2, 3, 4 órbitas. El de aluminio vamos a encontrar 1, 2, 3 electrones en su última órbita. En la parte inferior vamos a encontrar átomos en donde en su última órbita, por ejemplo, como en el material del fósforo, en el átomo del fósforo vamos a tener 2, 3, 4, 5 electrones. En el material de azufre vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. En el del oxígeno, en su última órbita vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, en los átomos que están en la parte superior, el máximo de electrones que vamos a encontrar en la última órbita son 4. Mientras que en los átomos que están en la parte inferior tienen más de 4 electrones. Entonces, a estos átomos en donde encontramos electrones entre 1 a 4 electrones en su última órbita, se le conoce como conductores. Quiere decir que
que para que haya una buena conductividad, en su último átomo deben haber entre 1 y 4 electrones. Por ejemplo, si nosotros tomamos el átomo de oro, vemos que hay un solo electrón. Esto hace que con su configuración atómica el oro sea el mejor conductor de la electricidad. Es por esta circunstancia. En cambio, en la parte de abajo, cuando tiene más de 5 electrones en su última órbita, se dificulta para que haya un desplazamiento de los electrones. Entonces, si hay dificultad o no se puede generar un desplazamiento de electrones, a estos se les conoce como no conductores. Entonces, cuando tengan de entre 1 y 4 electrones, son conductores eléctricos. Por arriba de 4, 5 hacia arriba, son no conductores. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ya tenemos los conocimientos básicos para analizar lo que es un circuito eléctrico. Recordemos que una corriente eléctrica es un desplazamiento de electrones y en este caso podemos decir que es un desplazamiento que va de menos a más. Entonces, si nosotros tomamos esto como una fuente de voltaje, quiere decir que en donde está la carga positiva, están prevaleciendo recordemos, ¿no? Están prevaleciendo las cargas de los protones con referencia a los electrones. Y en el terminal negativo, caso contrario, quiere decir que estén prevaleciendo los electrones con respecto a los protones. Esto hace que estas cargas negativas busquen compensar o equilibrar su diferencia potencial y se genera un movimiento que va de menos a más. Anteriormente se creía que el flujo de voltaje iba de más hacia menos, ¿no? Pero después se descubrió que el desplazamiento de la corriente eléctrica va desde menos a más, generando un movimiento que es lo que decíamos cuando hacíamos la descripción de lo que era la corriente eléctrica. Un desplazamiento continuo de electrones. Electrones que van desde la carga negativa hasta la carga positiva. ¿Ok? Ahora, si nosotros a ese desplazamiento de electrones a través de un conductor, como en el caso de acá, donde tenemos una fuente de alimentación, más concretamente aquí estaríamos hablando de una pila, ¿cierto? Entonces, a esa diferencia potencial, fuerza electromotriz o voltaje, hacemos circular a través de un conductor, como en este caso, ¿sí? Le vamos a colocar un componente de control que no es más que un interruptor. Entonces, para el circuito eléctrico vamos a utilizar una fuente de alimentación, un conductor, un elemento de control, y ese desplazamiento que se está generando de los electrones lo vamos a hacer pasar a través de un componente que se va a oponer al paso de esos electrones. A esos componentes que se oponen al paso de los electrones se le conoce como resistencia. En nuestro caso, esta resistencia está siendo representada por un foco. Entonces, vienen los electrones, pasan a través de la resistencia y llegan al terminal negativo. Entonces, aquí ya se genera un desplazamiento que va de menos a más. Al pasar estos electrones a través de la resistencia, esto lo que va a hacer es que esta resistencia es una resistencia lumínica o luminosa, empaquetada en una ampolla de vidrio al vacío, y esto lo que hace es que este filamento, al pasarlo el voltaje por aquí o los electrones, va a producir una luz. Entonces aquí lo que tenemos es un circuito eléctrico que está alimentando un foco.
Después vamos a ver lo que se genera aquí. Vamos a ver que por aquí se nos va a generar una corriente eléctrica, lo que son los valores de las resistencias y una fuente de alimentación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos interesa? Es saber lo que es un circuito eléctrico. Movimiento constante de electrones a través de unos circuitos que tienen un dispositivo de control y una resistencia para cerrar el circuito y generar un movimiento. Si este elemento de control se abre, se interrumpe el paso de los electrones, por lo tanto el foco va a dejar de iluminarse. Entonces, esto es lo que representa un circuito eléctrico. Hemos concluido la clase número 2 de electrónica básica aprendiendo con Henry. Espero que se suscriban y colaboren con el me gusta. Les dejo el correo para que hagan la solicitud de material y así tengan ustedes a mano las consultas que puedan tener, despejar dudas. Bueno, compañeros, los espero en la próxima clase.